¿Qué tal, Elisandro? Desde acá, Guadalupe, Gustavo y Damiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Todo muy bien. bien. Buen Acá día. consternados con los científicos japoneses, ¿qué decís? Bueno, creo que es un poco alarmista de parte de ellos lo que han sacado. Habría que ver, a priori te diría que probablemente pueda ser tal vez un sesgo de confirmación de ellos, porque sí hay cuestiones que dijeron, como por ejemplo que notaron que había patrones que como que estos algoritmos empezaron a inventar cierta información, o que incluso detectaron que había como un lenguaje grupal emergente. Ahora, creo que hay que partir de la base, ¿no? La base de los sistemas que conocemos hoy, inteligencia artificial, la mayoría cuentan con memoria. Esa memoria lo que va haciendo es que va almacenando las cosas que vas conversando con el sistema, va aprendiendo de tus gustos, de tus ideas, de lo que buscas, y después en base a eso, obviamente, toma un comportamiento diferente. Ujú. Entonces yo creo que un poco lo que está pasando acá es esto: cuando hay diferentes inteligencias artificiales que están interactuando entre sí, cada una está, entre comillas, aprendiendo sobre el otro, sobre lo que dice, cómo lo dice, sobre un comportamiento. Eso lo guarda en la memoria para después, obviamente, reflejarlo lo más cercano posible a, entre comillas, lo que sería esa persona, en este caso, esa inteligencia artificial. Por ende, yo no sé si se podría definir técnicamente como un comportamiento verdadero emergente. Simplemente está replicando un sistema de reglas para el que fue entrenado el sistema. Ahora, después ellos dicen que le hicieron más de 100 tipos de ciclos de intercambio, de interacciones para detectar, ¿no?, estos perfiles, y como que, bueno, detectaron diferentes personalidades. Que insisto, para mí viene muy atado esta parte de en base a lo que fue interactuando con los diferentes sistemas y lo que fueron aprendiendo, entre comillas, entre sí, que le dio diferentes patrones a cada uno. Pero yo no me asustaría. ¿Vos pensás que no va a ocurrir, digamos, nada malo frente a este, bueno, a mí me gustó algo que dijiste, puede surgir un idioma emergente frente a esta situación? O sea, un idioma que lo manejen solamente Sí. los robots, o bueno, toda esta creación de la IA. Mira, ahí, como siempre yo, viste, es muy difícil hacer futurología porque en verdad nadie sabe cómo se va a desarrollar esto o en qué va a terminar. Sí te podría decir que creería, muy a título personal, que esto va a avanzar de forma significativa. Ujú. Cada vez va a ser más normal estas cosas, y estas cosas van a tender a pasar porque la tecnología está avanzando y a pasos agigantados, ¿no? Y cada vez se tiende más a que la inteligencia artificial interactúe más como verdaderamente un humano, que nos replique más de forma exacta, que empiece a entender cosas que hoy no entiende, que empatice de otra forma. Entonces va a haber un cambio total. Y ahí también creo que viene un poco a colación unas discusiones que se están armando a nivel internacional, que hay empresas como Cloud, que es una de las empresas más grandes al día de hoy, que compite con ChatGPT, que compite con Gemini, que ellos hicieron incluso un área, que es un área para, entre comillas se podría decir, para la salud de la inteligencia artificial. Porque ellos públicamente cuestionan o dicen que no saben en verdad qué es lo que le está pasando a esa inteligencia artificial, si hay o no conciencia dentro, ¿no? Entonces se están dando muchas discusiones en torno a esto. Si la inteligencia artificial es o no es consciente al día de hoy. Ujú. No, 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 no. Acá tengo una data muy precisa que la he Es una gran buscado. impostora, The Great Sí, Pretender, como decía Freddie Mercury. exactamente. No, paremos que no asustemos. Los científicos crearon este entorno simulado con 10 agentes virtuales, idénticos, sin memoria ni rasgos distintos al inicio. Durante la simulación, los chatbots intercambiaron mensajes, conservaron recuerdos sobre sus estados y tomaron decisiones autónomas en función de esas interacciones. Es lo que vos decís. O sea, interactúan. Sí, y Entonces, aparte fíjate que guarda la nombran muy claro, información. ellos dicen que Pero, no tienen memoria, pero dicen que conservan recuerdos. Entonces ahí es medio, viste, como, ahí está el problema, creo claro, yo, pero y no es, por ahí viene el tema este. claro, pero no es recuerdo, es memoria en el disco rígido que tienen. O sea, es la memoria. Y Además, a técnicamente mayor sí. información, mayor cantidad de memoria. Pero no piensan, no tienen Sí. conciencia. Va hilando, va Claro, atando cabos. bailando. Es como cuando le preguntás a la IA, bueno, ¿por qué me duele el dedo gordo? De tanta información que le metieron y puede ser esto, esto, esto y esto. Anda al médico. Ya está. Y sí, Mira, yo con el no. tema este en general de lo que es la conciencia en la inteligencia artificial, te diría que estoy más del lado de que no tiene conciencia, Claro. aunque Bien. cuando escuchás a ciertas personas que son personas con mucho peso internacional, un poco te hacen dudar, ¿no? Porque cuando te plantean esto que es una realidad, te dicen, che, pero ¿cómo nosotros creemos que podemos determinar
que algo no tiene conciencia cuando verdaderamente al día de hoy el ser humano no sabe cómo se genera la conciencia. O sea, no somos conscientes de nuestra conciencia. Además hay tanto inconsciente en la calle que... Ni hablar. Claro. Pero Sí. eso es una realidad. Nosotros no sabemos al día de hoy cómo se genera la conciencia en el ser humano. Entonces, ¿cómo podemos determinar que algo puede o no tener conciencia si no sabemos de dónde viene? Y pero tiene que ver Entonces, con la ahí hay un punto- moralidad. Plantea un debate filosófico, Sí, es muy evidentemente. Es muy filosófico el debate. Ahí hay muchas miradas, ¿viste? Gente que está a favor, gente que está en contra. Pero bueno, muchos quieren obviamente tender a humanizar esto y a mostrarlo como que cada vez es algo más vivo, porque hay obviamente intereses de accionistas por detrás de las empresas. Entonces claro. tienen que mostrar como que esto tiene un cambio significativo, porque si no se quedan sin presupuesto. Sí, que avanza, ¿no? Sí, totalmente, y muchos avances de lo que se muestran, incluso de forma semanal, a veces son avances simulados, no son avances reales. Hay muchas pruebas de mercado que llaman los benchmark, que miden diferentes cosas para ver si un algoritmo mejoró cuantitativamente, pero en realidad cuando vos ves por atrás es que los están entrenando para que pueda pasar esa evaluación a veces, no es que mejoró verdaderamente. Sí, Elisandro, a veces también siento... bueno, que esto obviamente explotó, ¿no? Como que tímidamente uno empezaba a hablar el año pasado de IA y en el transcurso del 2025 de golpe fue, ya está, ¿no? A veces no sé si, bueno, es una cuestión tecnológica, pero no sé hasta qué punto es una moda. ¿Te acordás de las .com que después desaparecieron? Que nos íbamos a quedar sin .com. ¿No? No sé si tiene que ver con eso, si esto es diferente. Mira, hay diferentes miradas ahí también. Hay mucha gente que esto lo ve como una burbuja que está a punto de explotar. Hay otros que dicen que esto puede ser una moda. Si me preguntás a mí, creería que por la transversalidad que tiene la inteligencia artificial, porque también hoy tenemos un uso en nuestras casas, un uso hogareño de las herramientas, pero en realidad hace años que se utiliza inteligencia artificial en cosas como Spotify, Netflix, Google. Si me preguntás a mí, es una tecnología que llegó para quedarse, llegó para evolucionar también, va a cambiar un montón de cosas, va a impactar en la sociedad de un montón de maneras, algunas positivas, otras negativas. Entonces no creo que sea una moda pasajera, al contrario, hay gente que te diría que hoy en día ya no se imagina cómo sería convivir sin, por ejemplo, ChatGPT, en este día a día de las interacciones que uno tiene. Bien. No, sí, por eso. Bien. Por eso. Pero además, hay un montón de cosas que hace la IA, que es crear muchas cosas que tienen que ver con la humanidad, que a lo mejor pueden llevar a... Yo había sacado algunos ejemplos, y si esto es esas noticias que son malas, o bueno, tomar personalidades de alguien... alguien puede generar, no quiero dar muchas ideas, ¿viste? Porque no me gusta, porque no quiero dar ideas, pero se puede usar de mala manera la IA, ¿no? Involucrando a personas que no tienen que estar, fotos que no tienen que ser, ¿viste? Hay cosas que también es la parte negativa, como lo tienen todos. Ahora, para mí es más lo positivo que lo negativo, porque impacta mucho también en lo científico, y si impacta en lo científico, impacta en la salud también. Entonces, para mí es genial, porque aparte se puede mejorar todo, podemos mejorar educándonos mejor, qué sé yo. Es un impacto grande, es un cambio. Mira, vos que nombrás lo científico, creo que ese es el punto más importante. Se estima que en los últimos 2 años, gracias a la inteligencia artificial, se avanzó como no se avanzó en los últimos 20 años. Imagínate, se hizo 1 por 10. Y lo que viene de acá, los próximos 5 años, va a ser bestial, y uno de los puntos más lindos que tiene justamente es de la medicina. Hay muchos avances en torno a curar enfermedades que antes no podíamos curar, diagnosticar cosas que antes no podíamos diagnosticar, todo gracias a estos algoritmos, y tienen un impacto total en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana. Operar también, hacer operaciones. Operar también. Clave que con el pulso humano no se pueden hacer, y con la robótica sí. Esto, si queremos compararlo entre comillas con algo, diríamos, para ver si se queda o no en la sociedad, sería como decir que no vamos a ver más películas de Hollywood con CGI, ¿viste? Que van a ser todas como antes, sin efectos especiales. El CGI llegó y se quedó. El autotune llegó a los músicos y se quedó.
Esto es un poco lo mismo. Y una de las partes también muy interesantes que poco se está hablando sobre esto, que es cuando se mezcla la robótica, los robots, con la inteligencia artificial, que no nos olvidemos que en el mundo, en general, esto pasa en Argentina, pasa en China y en muchos países, hay tasa de natalidad negativa. Significa que hay más muertes que nacimientos. Eso es un problema internacional crítico y que incluso el mundo está en alerta porque dentro de 30 o 40 años van a faltar manos de obra. O sea, dentro de 30 o 40 años van a estar planteándose los gobiernos quién paga las pensiones de la gente porque va a haber muy poca fuerza laboral. Ahí es donde viene la robótica con la inteligencia artificial para empezar a hacer trabajos donde no hay personal humano. Claro. Mira vos, es interesante. Nos dejó no mudos. sé. Mudo. Quedamos, Hay que dejar mudos sí, a 3 locutores. A 3 loros. Sí. Nos dejó... Bueno, Elisandro, es real, ¿no? Esto de la natalidad pasa en todo el mundo. Pensamos que primero empezó en Europa, en lugares como Italia, qué sé yo, que son muy longevos, y después no pasó mucho tiempo que empezó a impactar en nuestro país también. Sí, se estima, bueno, el cálculo que hay real a nivel mundial es que por cada mujer tienen que nacer en promedio 2.09 hijos. Al día de hoy, para que te des una idea, creo que Argentina está en 1.04, o sea, estamos en la mitad. Significa que de acá a la próxima generación va a estar la mitad de la población, técnicamente hablando. Y eso es bestial, porque imagínate que si hoy tenemos problemas para pagar las jubilaciones, ¿qué va a pasar cuando esté mucha menos población joven y sea toda más gente adulta? O sea, no va a haber gente que trabaje. Esto China lo adelantó, lo vio hace bastantes años y por eso tomó medidas que sacó, por ejemplo, en el 2018 esto que no podía tener más de un hijo las parejas, la restricción, Sí. Porque eran y muchos. además de eso, y además de eso empezó a tomar políticas que empezó ya a fabricar, es uno de los países que más robots fabrica, y empezó a poner a los robots en ciertos puestos de trabajo donde falta personal, o tal vez no falta personal, pero son cuestiones medias críticas, ¿viste? Medias insalubres. Y van a atender a eso, ¿viste? Los puestos que no haya para cubrir personas los van a cubrir las máquinas. Que además no van a cobrar jubilación, así que Claro. Imagínate. win-win. Exacto. O sea que hay que empezar a sacar en cuotas Cambio un de robot. aceite, cambio de pila, no Claro, sé. hay algo que de empezar a eso. comprarse en cuotas un robot y empezar a mandarlo a laburar. Y listo, ¿no? Claro. Bueno, si quisieras, vos de China ya puedes comprarte tu robot doméstico que vale $500 por mes, una suscripción. Te trabaja, puede estar autónomo 4 horas al día, te puede cocinar, puede limpiar, puede soldar, o puede hacer un montón de cosas. Soldar, me ¿Soldar? Me gusta. Ya está, me hago la Sí, reja, sí, sí, me hago la sí, reja sí, de sí. casa. Acá nos Un tiran Pepe Olla claro, chino. un Pepe Olla chino. Acá Ay, tenemos ay, ay. a un cocinero que viene. Mira vos, es increíble, ¿eh? Nos quedamos perplejos. Sí. No tenemos Sí, respuesta, que es muy terrible esto. Igual, viste que lo de China, hasta que llegue acá, por ahí pasan 20 años más. No sé si va a llegar tan rápido, ¿no? ¿Vos decís que Llega más rápido de lo que uno cree, ¿no? Que no. Porque todo nos llega 10 años Y después. Sí, decime. la tecnología tiene bastante delay en Argentina, pero yo creo que eso ha pasado un poco antes. Creo que va a ser cada vez más acelerado este tema porque también está cambiando con el tema de la cercanía de las redes sociales, la interacción. Antes vos no te enterabas que existe tan cosa en China, lo tenía que traer alguien, una empresa grande. Ahora ya sabemos que hace 3 meses China abrió la venta de estos robots y yo puedo comprar uno por internet y me lo mandan. Entonces ahora es como que se rompió un poco esa barrera tecnológica. Después lo que va a faltar es tal vez la cultura esta de la adopción de la tecnología, ¿no? O de ese tipo de inversión, que uno dice, che, $500 me hago un robot, no, prefiero obviamente. Claro, Lo suplantaron Mirá, por un... ahí está. claro, bueno, Por por un robot. un robot. Sí, a Elisandro, bueno, pero igual $500, ok. Sí. Es mejor tomar a una persona, ¿no? Para que te ayude en tu casa, un ser humano, y le damos trabajo. Qué sé yo, no sé qué va a pasar a Bueno, futuro. pero ahí volvemos a lo mismo. Sí. Hay cuestiones morales, éticas, Sí. filosóficas. Estará el que te va a decir, y no, yo la verdad prefiero y que me limpie las horas que trabaja, porque van a venir esos debates, Claro, Ujú. porque Y son los que porque- existieron siempre. claro, sí. Estamos en problemas. Estamos en problemas, chicos. Houston. Bueno, Eliseo, muchísimas Elisandro. Elisandro está por ahí. Aló. Ahora sí. ¿Se fue? Qué lindo, ¿no? Bueno. Estamos. Ahí Estamos, Elisandro, estábamos haciendo cuentas a ver si nos podemos comprar un robot, pero no nos dan los cálculos todavía. Los números, Y- ¿no? los números. Están caros. Están carísimos. Igual, esto va a tender a bajar, ¿no? Esto es como cuando salieron los autos en su momento. ¿Querés Una vez más? que esto empiece a ser Claro. más masivo, claro, van a bajar los precios, o sea, va a Sí, ser, va a ser muy algo- sencillo. Y vamos a necesitar después gente que no que arregle autos, sino que arregle robots. ¿viste? Claro. Esto va a ser bastante normal. que la Ojo, gente tenga claro. Ahí hay un nicho. Y además el tema de los juicios laborales.
Que Bueno, eso- ahí entra otra discusión, ¿no? De que a ¿viste? quién le hacemos juicio Claro. por lo que haga el robot. Sí, Claro, exacto. sí, sí. Muy bueno. Y ahí te tira una problemática más grande que hay. ¿Qué pasa si hackean a ese robot? Porque ya han hackeado uno de estos robots domésticos porque tienen Bluetooth y es súper sencillo hackearlo. Vos le estás dando acceso a un robot que puede ver dentro de tu casa, que puede escuchar, que está conectado a tu Wi-Fi. Y entonces es un riesgo latente. ¿Qué pasa si el robot va y abre la puerta? ¿Qué pasa si, o sea, hay un montón de cuestiones que tenemos que ir viendo porque la parte de ciberseguridad va a tener un auge muy fuerte con todos estos temas porque está todo el tema complicado. Y también las reglamentaciones, digo, acá todavía no está muy hablado el Claro. tema de los drones, Sí. ¿no? No. Pasa mucha gente que dice, pará, tengo un dron arriba de mi casa, ¿qué está haciendo? A mí me ha pasado. No está bueno, Sí, sí. ¿no? Porque uno tiene algo que se llama intimidad. No. Vamos como muy atrasados en algunas cosas y nos Siempre... nos Nos hace gana. pensar que es Ujú. difícil, ¿viste? Ir a tono con otros países. Y ahí lo de los drones más es una cuestión, viste, cultural, de capaz la falta de respeto a veces de la sociedad, eso en lugares como Japón no pasa, no ocurre por la sociedad, pero después sí obviamente hay una realidad que faltan regulaciones, ¿no? En torno a lo que es estas nuevas tecnologías emergentes, pero como siempre digo, hay que buscar, no hay que agarrar y regular por regular, porque si no terminás haciendo algo como la Unión Europea, que limitás, acotás el mercado y lo complicás, sino buscar una regulación que sea inteligente, ¿no? En ciertas cosas para que la tecnología siga avanzando, pero que no sea un problema para obviamente la sociedad. Claro, que si hay que incorporar estos robots, bueno, sea con conciencia y también teniendo los cuidados, ¿no? Porque yo siento Tal que cual. sí, que hay muchas cosas que todavía, desde el grooming y un montón de cosas que siguen pasando. Imagínate si incorporamos más tecnología a nuestras vidas y no tenemos regulación y no sabemos cómo hackear a los que nos hackean y dar vuelta a la rosca, imagínate que es un descontrol. Por eso que me parece que ahí hay que ajustar un montón de cosas todavía antes de incorporar más tecnología, ¿no? A nuestros servicios, Sí, me parece. Y te digo más, si querés quedarte con un poco de miedo, vos en tu casa, No, Elisandro, está bien, Imagínate estamos esto. bien. A ver, en tu casa, en la computadora de escritorio, suponete que vos no tenés micrófono. ¿De dónde crees que podrían, si te hackean, ¿sí? escucharte? ¿De dónde te imaginas? ¿del celular? No, en la computadora. En la computadora de Si no tenés escritorio. micrófono, Sí, sí. ¿Qué se te ocurre? y no se me ocurre. Sinceramente, no. Tirame un dato. Bueno, para que te des una idea, está, y es bastante sencillo hacerlo, hay un método que con el láser óptico del mouse pueden Sí. escucharte. Es como un micrófono porque No. capta las vibraciones. No te puedo Y creer. eso lo puede hacer cualquier persona que mire un video tutorial en media hora. ¿Te escuchan Y si como en querés tu ir casa? más lejos, Sí, en tu sí, casa. te escuchan literalmente, es un micrófono activo porque funciona con ondas. Entonces va Ajá. captando las ondas, las vibraciones y las pasa obviamente a sonido. Ajá. Entonces te pueden escuchar. Y si querés ir más allá, si Ujú. te hackean el Wi-Fi, con el mismo Wi-Fi, con las ondas que tira, que funciona un poco como los murciélagos, ¿viste? Que rebotan las ondas, entonces te mapean la casa y pueden ver exactamente en qué lugar estás, cómo te moves y todo, como si fuera una cámara térmica, con el Wi-Fi. Entonces imagínate que estamos hiperexpuestos al día de hoy, sin tener robots. Sí. Linda charla el día de Hermosa. la protección de datos personales. Sí. Hermosa. Bueno, nos quedamos como una pelota picando, ¿eh? Lisandro, desde acá te mandamos un saludo y cualquier duda e información que queramos Vamos a acceder desconectar todo y cuando Yo desconecto lleguemos. todo, tiro todo, Hay la que ir al mouse. computadora, yo tiro el celular, ahogo el celular, se terminó todo. ¿Dónde te podemos ubicar para que la gente también te pueda hacer preguntas y bueno, tenga acceso a vos? Elisandro-LP en mi Instagram o si no, Sí. mi página web elisandrosantos.com. Perfecto. Si querés, vos cuidate igual. ¿eh? Sí, Claro. por las dudas. No lo hackeen, no a, lo ver hackeen. a ver si te pide amistad o un robot. Y no estamos lejos. Ya hay casos de redes sociales que son netamente inteligencias artificiales, te digo. No te No. puedo creer. Todas esas películas Sí, que sí, salen sí. En Netflix, que hay Ya una... está, se quedaron atrás. Claro que son la todas realidad terribles. supera la ficción. Esos robots que te asesinan están ahí en las películas. Ya hay dos, hay Mirá. dos que me las vi todas. Si hoy entras a mi Instagram y ves el último video que subí, que es mi doble digital, creado con inteligencia artificial, es un avatar, no soy yo, habla como yo, se mueve como yo y todo, y está en un entorno como si fuera tipo Hollywood. Qué impresión. Así que si quieren chumearlo, y van a poder ver un Ah. ejemplo de cosas que se pueden hacer. Ah, Ya te estamos viendo. Te estamos viendo. Mirá, sentado en una especie Con de... tus No. secretarias Sillón son gamer. como tus Susanos esos. Sí.
Increíble, Literal, ¿no? Esos videos uno puede duplicarse virtualmente en 5 minutos. Qué problema para alguien que a lo mejor comete un crimen. Para alguien que ya no te aguanta, que Claro, encima te dupliques, te es dupliques. un montón. Bueno, nos tenemos que ir, chicos. Gracias, ¿eh? Gracias, Elisandro, por esta charla. Es muy interesante lo que nos contaste. Vamos a seguir investigando en tus redes y seguramente en otro momento vamos a hablar con vos. Muchas gracias, ¿eh? Un placer, buen día. Buen día. Elisandro Santos, especialista en IA, hablándonos, bueno, justamente de toda esta cuestión de la inteligencia artificial, las cosas buenas y las cosas no tan buenas.